Muy buenas tardes, Anita Ochoa Alcázar Sánchez. Un fuerte abrazo, Ana. Muy buenas tardes. Saludando también a Carmelita Cárdenas. Un buen día, mija. Celia Cornejo, que anda presumiendo allá, anda por San Francisco paseándose, ya la vi. Karina Isabel Buenrostro Cuellar, muy buenas tardes. Pedí por los enfermos, claro que sí, mija. Lupita Cárdenas García, ¿cómo te encuentras, mija? Saludos, vecinita. Buenas tardes, Ana Ochoa Alcázar Sánchez. Licha Carranza, muy buenas tardes, un fuerte abrazo para ti, mija. Lisbeth Mendoza Gómez, un abrazo también para ti. Isabel Martínez, buenas tardes, Isabel. Felipa Núñez, muy buenas tardes. Ay, aquí está mi buen hermano Quintero. ¿Cómo estás, mijo? Sandra Elizabeth García Rosas. Buenas tardes, querido padre. Un fuerte, bendecida tarde. Gracias, mija. Pues aquí esperemos que Dios nos siga ayudando. Ana Robles. Muy buenas tardes, mija. Gracias por conectarte. Teresita Sandoval, mija. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, Guadalupe Cornejo. María Luisa Chaires Martínez, un gusto. Sujei Cedeño, buenas tardes, bienvenida. Tiritiga Camarena, se fue muy rápido. Evangelina Martínez, buenas tardes. Rosalba Contreras, buenas tardes. Carlos Medina, ¿cómo estamos, campeón? Buenas tardes, un fuerte saludo. Nena López Cuellar, Ali Navarro, buenas tardes. Bendito sea Dios. Guadalupe Echeverría. ¿Sí, verdad? Buenas tardes. Elena Naya, buenas tardes. Y calurosas, acá también está haciendo mucho sol. Luz Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Norma Mariano Ramírez. Un fuerte saludo para todos, claro que sí. Ya sé, pronto me vas a pagar. Norma Lachío Cerros, muy buenas tardes. Hilda López, qué gusto encontrarte, mija. Erendira Magallón. Manuel Macías, de Concepción de Buenos Aires. Francisco de María, pura gente buena, Mariana Luna, Padre Lorenzo, saludos desde mi trabajo. Oración por la señora Olivia Carrillo Campos, para que Dios en ella se cumpla su voluntad. Ali Navarro, gracias. Celia Mendoza, un fuerte saludo. Aquí está mi buen amigo Toño, Barranca Verde. ¿Cómo estamos, Norma Lachío Cerros? María Maldonado Cárdenas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Norma. Victoria Ramírez. Pues mira, Victoria, Dios nos ha dado la vida también a mí para compartirla. Patricia Yeday Sandoval, buenas tardes. Cruz Ochoa, un fuerte abrazo. Saludos a todos los de la plaza. Ana Ochoa Cruz, gracias, mija. Buenas tardes, Norma. Luisita Cisneros, buenas tardes, mija. Un fuerte saludo para toda tu familia, todos los Cisneros. Gracias, mija. Salúdame, por favor, a ese señor que le quiero mucho de ahí de la plaza. Me acuerdo cuando lo veía y le decía, ¿dónde está la olla de Centenario? Y dice, ¿cuál olla? Connie Duarte, buenas tardes. Fátima Lama, buenas tardes. Una oración por el eterno descanso de la maestra María de Jesús y su esposo. Claro que sí. Aquí está mi querida hermana Eva. ¿Cómo estás, Eva Sánchez de Sandoval? Teresita Ruiz, Sol Gutiérrez Ramírez, Pitrigis Camarena. Soy el hijo del paisa. ¡Oh, qué gustazo, campeón! Pues acá dices Piritijis. Dije, ¿quién será? Un fuerte saludo al paisa, por favor. Gracias, Luisita Cisneros. Ana Isabel Alvarado, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy pues ya vamos a la mitad de la semana. Yo cada día me pongo más nervioso sabiendo que la Semana Santa ya está a la puerta.
y empieza. Si ha habido trabajo la Semana Santa, bendito sea Dios, habrá más. Dios quiera, ¿verdad? Y que Ana Isabel Alvarado, buenas tardes, que no nos pase como el año pasado. Ojalá que a todos tengan salud y que Dios nos bendiga a todos. Eso es importantísimo. Muchas gracias. Y digo, estoy nervioso porque también va avanzando la semana y el Señor cada día más consolida su propuesta de la alianza. Su propuesta, como decíamos hoy en la misa de la mañana, de fidelidad. Estela Sánchez Barragán, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo para ti, mi queridísima hermana Eutiquia Rangel Sandoval. Feliz día. Miércoles, hoy es miércoles. Y el Señor, ya digo, nos va llevando hacia la paz, hacia la solidez y confianza en Él. Hoy tenemos unas lecturas bastante iluminativas. Horaria Xochitl Aguayo Barragán. Bendecida tarde. Gracias. Muchas gracias. Teresita Ruiz. Gracias, preciosa. Bueno, pues vamos a ir ya empezando. Los que se van conectando, gracias por conectarse. Solamente recordarles que justamente hoy, como decíamos en la misa, hablábamos de un elemento esencial o propio de la alianza, es la fidelidad a la alianza. Guadalupe Uribe Chávez, bienvenida. Eso es clave para nosotros. O sea, si yo a Dios, que ya hemos ido haciendo ese recorrido y vimos la semana pasada cómo Diosito decía, por amor a ti yo entregaré a mi hijo. Teresa Margarita Rosario López, buenas tardes. Entonces decía algo muy importante, y es, Él lo está haciendo, pero Él quiere hacer una alianza. Él quiere que nosotros podamos compartir con Él todo lo que vamos viviendo, sintiendo, para que Él pueda protegernos. Allí hay un elemento para nosotros clave, porque justamente la fidelidad es la respuesta, la confianza y la fe en aquel o aquella que yo hago mi alianza. Ahora no es muy común hacer alianzas. Antiguamente se hacían alianzas entre países todavía, pero ahora me suena más cutre, dicen los españoles, más chanchullero. A veces es más bien como negocios y provecho de unos pocos. Saludo Laurita Rivas Sandoval. Claro que sí, preciosa. Ana Luisa Flores. Antiguamente entre reinos había alianzas cuando se sentían débiles para poder defenderse o atacar a otros reinos más grandes, ¿verdad? Entonces, esas alianzas también eran, cuando ya se acababa la guerra, había otra alianza de paz, y había tributos y todo, pero siempre se hablaba de alianzas. Les voy a hacer eco de una frase que sobre todo los más mayores lo recordarán, y es que muchas veces cuando se hacían negocios, nuestros papás, abuelos, se decía que eran negocios de palabra. Yo esto lo voy a hacer de palabra. ¿Qué significaba eso? Que era de honestidad, y que si yo de palabra decía algo, ya no me retractaba. Esto viene muy unido a lo de alianzas y fidelidad. Cuando uno de palabra hacía la alianza, ya no había manera de que las personas se retractaran. Había situaciones que si yo lo dije, aunque pierda, aquí está, yo dije. Era una cosa muy en serio. Ahora muchos dicen, ya no hay negocios de palabra. Te doy mi palabra. Pues sí, pero la palabra ya no tiene valor. La palabra está muy adulterada. Muchas gentes mienten muy fácilmente. Te dicen una cosa, pero están haciendo otra. Quiere decir que esas alianzas que se suelen hacer ya no son auténticas, ya no son sólidas, fíjense. Por eso hay mucha gente que dice, oiga padre, sobre todo aquí en México, hablando pues con los de España, Colombia, Perú, Argentina, Chile, pues aquí en México, del tiempo de aquel hombre llamado Benito Juárez,
que separó la iglesia del Estado. Yo sé que en España, en Estados Unidos y en otros países, si tú te casas a la iglesia, automáticamente quedas casado o casada civilmente. Aquí no. Aquí te casas civilmente y luego te casas a la iglesia. Un requisito en la iglesia es, para poderte casar, que te hayas casado civilmente. ¿Por qué? No es porque la iglesia lo necesita en el sentido espiritual. Lo que en realidad ocurre es que si el día de mañana uno de los dos ya no desea y hasta reniega de Dios, claro, espiritualmente, ¿cómo le vas a decir que cumpla sus obligaciones como padre y como madre? Entonces, para casarte a la iglesia necesitas estar casado civilmente, para que civilmente se te exija por ley cubrir lo que es propio de los derechos del matrimonio y de la prole, que son los hijos. Entonces, ¿eso por qué? Porque ha quedado muy infravalorada la palabra. Ya esa fidelidad, esa alianza, no existe. ¿A quién ves o cuando ves unos niños, unos jóvenes o adultos haciendo alianza o negociando? Ya no. Papelito habla. A mí usted me firmó aquí y a usted me paga. Justamente tiene que ver eso. Pero Dios, para nosotros, que no nos hace firmar nada, dice: yo voy a hacer una alianza contigo, una alianza en libertad, en decisión, que es lo más propio de la religión. La religión nunca debe de ser impuesta, pero sí debe de ser aceptada y asumida. Y si usted aceptó y asumió su fe, debe de ser congruente con su fe, debe de poner y de practicar lo que aquí usted se comprometió. Entonces, ¿qué ocurre cuando un alma, una persona, una familia y un pueblo le es fiel a Dios? Que cuando vengan tiempos difíciles, cuando las cosas no salgan como, se mantiene fiel, coherente, está seguro, está tranquilo. Y yo creo que nosotros, no solamente con Dios, sino entre nosotros, deberíamos de volver justamente a esa fidelidad y congruencia, porque el que no es coherente con sus propios principios, el que no es coherente con lo que prometió, ¿crees que será congruente con lo que a sí mismo o a sí misma se promete? Ejemplo, ayunos, propósitos de cuaresma, o simplemente porque quieres bajar de peso. No, en este tiempo voy a prometer no tomar refresco o soda. Pero, ¿qué pasa? Que vienen y te ofrecen, se te antoja. ¿Eres fiel a lo que te propusiste? Si la persona no lo ha trabajado la fidelidad, ¿tú crees que será fiel para el matrimonio? ¿Crees que será fiel en los negocios? ¿Crees que será fiel en la amistad, en guardar secretos? Eso requiere que haya persona primero y que la persona sea fiel a sí misma. Aquí está la clave. Entonces, yo creo, aquí viene un ejemplo muy, muy fuerte de incluso la vida. Permítanme justamente leérselos. Es una experiencia de 3 jóvenes que hicieron alianza de fidelidad con Dios, ¿sí? Y esto es del libro de Daniel, capítulo 3, y ahí será 14 del 14, del 14 al 20, del 49 al 50, del 91 al 92 y 95. Extrajeron partes, pero lo puedes leer todo este apartado. Daniel 3, 14. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, los 3 nombres de los muchachos, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar.
Ahí se les está interrogando y se les está poniendo a prueba su alianza y su fidelidad. ¿Qué responden los muchachos? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. O sea, el rey ha mandado y ha pedido y exigido que las personas adoren a sus dioses aunque no fueran de ellos. Pasa una cosa. Pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor. Vean bien, aquí es cuando la prueba sacará realmente lo que hay en la persona. Todas las pruebas te ayudan a consolidar o a descubrir que solamente te hacías a la idea de cosas, pero que no estabas comprometido o comprometida auténtica y verdaderamente a algo. Por eso son buenas a veces las pruebas. No es que Dios te pruebe, es la debilidad propia y ajena la que nos prueba, pero Dios sí aprovecha la prueba. Miren, entonces ya los está poniendo a prueba. Ellos contestaron al rey: no es necesario responder a esta pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido. Primera afirmación: Dios al que servimos puede librarnos del horno encendido. 2. Dice: nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Aquí ellos están manteniéndose fieles a la alianza. Son personas que dicen: yo confío en Dios y Dios será mi Dios, me manifieste su gloria o no me la manifieste, yo seré coherente y fiel a Dios. Esto es clave, porque ya digo, las pruebas y las situaciones nos cuestionan a nosotros, a ver si es cierto que eres fiel, a ver si es cierto que dices que amas tanto a Dios, que amas tanto a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, que eres tan responsable en el trabajo. El demonio siempre, como serpiente, busca, y al poner a prueba, pues se va a notar, porque, por ejemplo, muchas veces para poner a prueba se te ponen interior y exteriormente. Ellos hasta ahora, su vida está en peligro, su vida está en juego, dicen: nos mantendremos fieles. ¿Va a decir algo más importante aquí? Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Misac y Abednego. O sea, si los miraba con paz, diciendo: ándeles por favor, no, ya se le miraba una cara de chucho, una cara bien enojada. Y mandó encender el horno. Dice: aumentó la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Quiere decir, al máximo. Prendan el horno al máximo, a ver si así es cierto. Y miren lo que dice el rey Nabucodonosor. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Misac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Era tanta su ira porque ellos no adoraban al Dios, o ellos eran fieles a su Dios, que mandaron encender el horno a 1000. Aquello era insoportable. Aquí no dice, pero si tú vas a la Biblia va a decir que aquellos hombres
que los habían aventado se murieron quemados simplemente por el acercamiento al fuego. Vean a qué grado estaba encendido el horno. Bueno, pues los aventaron. Los aventaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice, pero el ángel del Señor bajó del cielo y se puso junto a ellos y apartó el fuego. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. Voy a detenerme allí. Vemos una escena donde unos seres humanos como tú y como yo son fieles a pesar de su propia vida. Es que esto es grande porque no, Dios, si Dios me dijo que no tendré otro Dios, me voy a mantener. Pensaba yo esta mañana, ¿cuántos católicos somos capaces de eso? De incluso decir, renuncio a mi vida por amor a Dios. Te dije, esto va a sacar, las pruebas sacan lo que verdaderamente hay en las personas. Las situaciones difíciles, la persona se demostrará lo que hay. Si hay paciencia, si hay sencillez, si hay humildad, o si hay ira, odio, resentimiento, o es una persona mediocre. Sí, no, pues ya, no importa, ahora voy a hacer esto, otro, o sea, que no le interesa. Estos hombres se mantienen fieles y Dios cumple la parte de su promesa. Mandó a un ángel, dice aquí claramente. El Señor mandó un ángel y se puso junto a ellos a apartar las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió siquiera, ni los tocó. Dice otra versión, ni siquiera olían a humo. La pregunta buena para nosotros es, ¿qué tan fiel soy yo a Dios? Yo soy fiel a Dios y le soy tan fiel que soy, incluso a pesar de mi propia salud, vida, ¿le soy tan fiel a Dios? Dios es más poderoso en mí, más que el qué dirán o el qué pensarán. Porque a ellos los iban a matar. Los aventaron para matar. O sea, no es que apenas los queríamos aventar, era broma. Los aventaron al horno. O sea, ya no hay vuelta de hoja. ¿Se acuerdan de Susana en estos días? Cuando Susana, los viejos, aquellos cochinos que le decían, entrégate a nosotros. Y ella levanta sus ojos al cielo y dice, estoy perdida. Si les digo que sí, no tendré cara para estar delante de Dios, porque había engañado a mi marido. Si les digo que no, estoy en las manos de ustedes y sé que me matarán. Y levanta sus sus ojos al cielo y empieza a orar. Cuando llega el momento empieza a decir, Señor, tú que conoces los corazones, sabes perfectamente que soy inocente. Tú bien sabes que soy inocente. Y en esa inocencia se abandona por entero a Dios. Con miedo, como los 3 jóvenes. Con miedo, porque a Susana ya está condenada a muerte, ya la llevan a matar. A ellos es que no solamente los estaban condenados a muerte, los avientan ya al fuego. Imagínense ustedes y yo siendo aventados al fuego. ¿Tú te mantendrías fiel a Dios o renegarías? No sé si se los he contado. Recuerdo que hace unos bastantillos años, en otro país, llegaron un grupo armado. Y estaba el sacerdote con todas las catequistas. Llegaron los grupos armados y dijeron, el que no reniegue de Dios, lo vamos a matar. Entonces empezaron a preguntar, ¿reniega de Dios? Y la mayoría estaba renegando de Dios. Y eran catequistas y estaban recibiendo formación del sacerdote.
2, 3 no. Dijeron, pues preferimos morir. Y uno de ellos era el padre. El sacerdote dijo, prefiero morir. Cuando ya le preguntaron a todos, agarraron a todos los que habían renegado de Dios y los mataron. Y antes de matarles dijeron, aquí no queremos gente cobarde que diga una cosa y luego diga otra. Sí, pero mientras eso nadie sabía más que ellos. Cuando te encuentras y te cuestionan tu vida y te dicen, renuncia a Dios, ¿tú renunciarías o le mantendrías fiel a Dios? Qué buena pregunta. No son las situaciones lo que me hacen ser fiel, es mi decisión de ser fiel lo que me hace en medio de situaciones vivir en paz. Y aunque sientas la tentación, aunque haya provocaciones, si tú tienes claro el fin, pondrás los medios. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Que ellos no estaban seguros, no estaban firmes. Y eso ocurrió. Entonces, bueno, pues aquí Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban en el fondo del pozo, ardiendo. Pero dice que aquí que el ángel del Señor se puso en medio de ellos y les puso una fresca brisa y un rocío. Y caminaban libremente por el pozo. El pozo estaba ardiendo, pero en esa área no. Y luego pasa aquí otra cosa. El rey les dice, oigan, se quedó estupefacto. ¿Acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, Señor. El rey replicó, entonces, ¿por qué los veo pasearse entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto al parecer es un ángel. Nabucodonosor los hizo salir, salieron del horno y exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron al orden del rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extraño. Cuando la persona es fiel a la alianza, Dios es fiel a la persona. Digo, aquí ya colación sale porque yo muchas veces siento que Dios no me ayuda. La pregunta es, ¿tú eres fiel a la alianza? ¿Tú has puesto lo que está de tu parte? Porque hay unos que se dan golpes de pecho, pero ya no regresan. Entonces, se nota, por eso yo decía, la prueba definitivamente muestra lo que hay en el corazón. Aquellos hombres, ¿por qué no murieron? Si los soldados, en cuanto se acercaron, murieron quemados, porque ellos, dice aquí, ni olerán a humo, con más quemarse. ¿Cuántas veces te has quemado por muchas personas? Sí, quemarte en la cocina, pero también te has quemado en muchos sitios, con muchas personas. Me imagino que lo has hecho justamente por el amor a Dios y a tus hermanos. Y entonces, bueno, pues acá dice, ya que Nabucodonosor reconoce que había alguien más poderoso que los estaba defendiendo, los manda a sacar. Y dice aquí, ¿acaso no estaban los 3 hombres arrojados al horno? Y ellos contestaron, sí, Señor. Y él replicó, ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres que se pasean entre las llamas? Y los hizo salir del horno y exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ha enviado a su ángel para que libre a sus siervos que ha confiado en él. Desobedecieron la orden del rey y lo expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extraño. O sea, aquí ya vienen ellos a dar testimonio del Dios verdadero. ¿Cómo está mi fidelidad? ¿Sientes en tu casa que no hay confianza? Porque eso es un fruto de la fidelidad o no. ¿Sientes que con tus amigos tienes confianza? ¿Con tus compañeros de trabajo? Es que aquí está justamente eso.
Si tú y yo no estamos trabajando, fortaleciendo la confianza, esto va a ocurrir. Y al ocurrir esto, pues justamente nosotros, al abandonar a Dios, tú podrás responder a las situaciones que vengan. Voy a ir al Evangelio es Juan 8, del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, otra vez la palabra, creer en Él, creer en Él. Él les dijo a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles en mi palabra, conocerán la verdad. Los discípulos respondieron, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo, ¿cómo dices tú que serás? Dice Jesús, yo les aseguro que todo el que parece en un esclavo, todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en su casa. Aquí me recordó mucho eso, es cierto. Ustedes recordarán que cuando la esclava se va, porque era esclava y había tenido un hijo, pero ese hijo no iba a ser heredero. Solamente el hijo se queda en casa. Yo en esta semana me estoy viviendo como hijo. He hecho una alianza con mi papá Dios, con la sangre preciosa de Jesús, con el Espíritu Santo, o no la he hecho. Y me he dedicado justamente a hacer lo que no es propio de Dios. ¿Qué es lo que he hecho yo? Porque aquí es donde se habla justamente de eso. La fidelidad. ¿Qué tan fiel soy yo a Dios? Para que Dios me pueda corresponder con fidelidad. Miren pues, dice aquí, si ustedes se mantienen en mi palabra, si ustedes practican mi palabra, si tú la tienes constantemente en tu corazón, si ustedes se mantienen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una frase que a nosotros nos ha acompañado, la verdad te hará libre. ¿Qué tanto yo practico la palabra de Dios, le creo a Dios? Que eso es lo que llevamos un año, ¿verdad? Diciendo, oye, ¿por qué hay muchos católicos que solamente dicen pero no practican? Hasta dan consejos. Tiene que ver mucho con la decisión de la persona. Cuando venga una prueba, aquellas personas se irán así. Se van a ir. Porque la persona no estaba cimentada en roca sólida. Y dice aquí más adelante, replicaron, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y Jesús va a responder, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo de su pecado. Y el esclavo no se puede quedar en la casa para siempre. El hijo, si se queda para siempre. ¿Sí se entiende? Y es justamente haciendo eco cuando Agar, la esclava, tiene que irse porque no puede convivir con el hijo legítimo. Y entonces aquí el punto dice aquí Jesús, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y no se queda en la casa para siempre. Aquí me brotó una pregunta y es, ¿yo de qué soy esclavo? ¿A qué estoy esclavizado? ¿Con quién estoy haciendo una alianza? Porque aquí está mostrándonos Jesús. Tú eres esclavo de aquello que te domina. ¿Qué es lo que a mí me domina? Y en ese buscar lo que a mí me domina, dice, por eso aquí dice Jesús, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Todo el que peca es un esclavo, sea un pecado chico o un pecado grande, un pecado de la carne o otro pecado, es pecado. Y entonces, eso para nosotros nos debe de llevar a analizarnos. ¿Qué pecado me está dominando? Cuando empezaba yo a caminar en los planes del Señor,
Estas frases para mí eran contundentes. Y yo decía, yo no quiero ser esclavo. Y Dios me decía, pues cree en mí y sé fiel a lo que yo te diga. No te sueltes, no te sueltes. Y la verdad es que desde que me despertaba empezaba así mi día. Buenos días, papá Dios. Buenos días, Jesús, Espíritu Santo. Mamá María, buenos días. Dios es testigo que digo la verdad. Y entonces en el seminario no nos dejaban hablar entre semana hasta después de desayunar. Entonces, ¿qué hacía yo? Hablaba con ellos. ¡Ay, qué bonito sol, papá Dios! Gracias por este sol. Gracias porque me regalaste descansar. Gracias hasta de los piquetes de zancudo. Muchas gracias, Señor. Mira qué bonito me picó. Me dejó como 20 piquetes aquí. Pero no dejaba de hablar con él. No dejaba de preguntarle a Jesús, ¿y tú cómo lo viviste, Jesús? Ayúdame. ¿Esto hiciste? ¿Qué harías, Espíritu Santo? Asesórame, Madrecita, Virgencita. Y era una constante. Estaba trabajando porque estudiábamos y trabajábamos. Y nos trabajamos en la construcción de haciendo zanjas para cimientos. Y ahí le ven uno con la carretilla aquella que sentías el vibrato de aquí en las manos. Pero no dejaba de hablar. Donde quiera que estaba, sea en la mañana, mediodía, en la tarde, no dejaba de hablar. Por esta razón. Dice, porque aquí lo dice muy claro. Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa. Yo no quería ser esclavo ni de mis pasiones, de mis intereses, ni el qué dirán, ni de la moda. Entonces decía, prefiero atarme a Dios al grado de que yo viva de Dios a depender de la ropa, porque pues para mí la ropa era una cosa súper como adictivo. Entonces, tú eres esclavo de aquello que te somete. ¿Qué es lo que te está sometiendo? Interna y externamente. ¿Hay algo que te esté esclavizando? ¿Qué? Un recuerdo, una emoción, un sentimiento, una idea, algo material, una criatura. ¿Hay algo que te está esclavizando? ¿Que te aleje de Dios? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a descubrir perfectamente eso. Si hay algo o no. Y dirá aquí más adelante, si el hijo se queda en casa para siempre. ¿Qué es eso? Tú y yo. Y es cierto, Cuando uno es esclavo de algo, se va de la presencia de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Muchas veces, cuando no estoy bien con Dios, no me quiero sentar cerca, no quiero visitar al Santísimo. ¿Por qué? Porque hay algo que digo, no, es que, y es cierto, es que si hablo con Dios de esto, Dios me va a decir y me lo va a querer quitar. Y entonces muchas veces nosotros sentimos ese estrago. Sí quiero a Dios, pero no quiero soltar eso. No quiero alejarme de esa persona. No quiero soltar este pensamiento. Es que no sé cómo se quita. Y es que yo, gracias a este trauma, a esta situación, me aproveché de mucha gente, de muchas situaciones. ¿Qué es lo que me ata? Porque el esclavo nunca no se quedará en la casa. Puedes tener, te voy a explicar un poquito, puedes tener momentos con Dios, pero no puedes estar a tiempo completo con Dios, porque tienes dos amos. O sirves a uno y odias a otro, o amas al segundo y odias al primero. Y yo creo que es eso. Yo me acuerdo que le decía a Jesús, no, yo no quiero ser esclavo, yo quiero estar en la casa. Yo quiero, Señor, estar en tu casa, vivir como santo, llenarme de tu amor. Y eso me llevaba a decir, me voy a proponer esto, voy a ayunar lo otro. Yo me propongo, ahí fue mis primeras clases de bondad, de paciencia, de mansedumbre, porque yo creo que me acuerdo muy bien que cuando tenía hermanos en el seminario que eran muy carambas, y yo decía, no, yo lo quiero, no importa, pónganme a trabajar con él.
yo hago esto, yo voy a limpiar esto. Andar con aquellas carretillas, aquel solazo, y yo decía, ¿alguien quiere traer piedras? Me tocaban hasta meses. Me decían Lorenzo el piedricolero. Después le ayudaba a un albañil. Y el albañil era, que Dios lo bendiga si está vivo, hace muchos años que no lo veo, pues se llamaba Niceto, por si alguien lo conoce, por allá de Santa Fe o de La Paz, cerca de Zapotlanejo. Y entonces, era un señor que nadie quería trabajar con él, y yo me iba. Y entonces yo tenía que aprender, porque si el señor, sin decir nada, ponía la mano así, yo ya tenía que estarle dando el ladrillo mojado. Yo no tenía que preguntar, en cuanto él me decía, cuando usted vea que ya me quedan 2 cucharadas de mezcla, usted sin que yo le diga ya tiene que estarme poniendo. Si yo quiero un pedacito de ladrillo, usted tiene que... Y al que iba con él siempre le tocaban como media hora, 1 hora antes, y le empezaban a mover en el hombro. Y ya me tocó ir con el albañil. Y entonces, cuando yo estaba así, empezaba a rezar, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Ya sentía la mano aquí. Ay, Señor. Y pues iba renegando con él. Pero me ayudó mucho porque después él iba hablando de Dios, de mi oración, y lo invitábamos a misa. Nos ayudó mucho porque después él fue acercándose. Y él decía que él quería que yo fuera, que porque era yo quien lo atendía. Pero a mí me costaba mucho. Nunca lo manifestaba, pero me costaba muchísimo. Aún en medio de pruebas, aún en medio de situaciones, mantenerse fiel a Dios. Si ustedes se mantienen en mi palabra, si tú te mantienes confiando en mí, eso es lo que dice aquí. Si tú te mantienes en mi palabra, entonces vas a conocer la verdad. Y va a decir algo muy importante. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. ¿Qué es? Claro que dime con quién andas y te diré quién eres. Cuanto más aprendas la palabra de Dios, te imagines, como decía Santa Teresa, imagínate a Jesús que está a un lado de ti, de tal forma que llegues a estar convencido, convencida que allí está. Que cuando te subas al camión digas 2. Oiga, Señor, si nomás es usted, porque estoy tan convencido que está conmigo, que pago 2, que busco 2 asientos. Entonces, es andar con el Hijo. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Porque, ¿qué es lo que les mantuvo fieles a Sadrach, Mesach y Abednego? Que a ellos, para ellos Dios no era un cuento, ni un rito, ni algo por cumplir. Dios era alguien querido, alguien vivo. Muchos renunciamos a Dios y a los planes de Dios porque no lo consideramos vivos, porque los consideramos requisitos. Es que la iglesia no es un club. La iglesia no es un club ni es un campo militar. La iglesia es una casa, un hogar. Estar con el Hijo. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras, porque no creen en mis palabras. Fíjense cómo remarca mucho la fe para la fidelidad. Si tú crees en mi palabra, la practicarás. No es el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Son unas palabras muy duras de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que lo que Él practica es lo que convive con Dios, y dice, de lo que yo he oído, y ustedes hacen lo que han oído con su padre. Y está diciendo, miren lo que dice aquí, su padre es el demonio, porque tus obras demuestran con quién andas. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. No hablarían como Abraham,
harían las mismas obras de Abraham, que confió en Dios, que tomó a su hijo Isaac, que descubrió a Dios, que habló con Dios. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios, y no he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. De fondo es, la infidelidad es la ausencia de presencia. Voy a terminar con esto, Voy a decir algo que muchas veces a las parejas les suele acontecer mucho. Y es que muchas veces nosotros llegamos a romper el matrimonio por una razón. La infidelidad externa, que no solamente se es infiel con una mujer. Hay personas que son infieles a sus parejas por el trabajo, por los amigos, por las adicciones, por el egocentrismo. Son muchas veces infieles por los hijos, por alguna distracción. Hay muchas razones de infidelidad. Muchas veces, infidelidad es que andaba con otra vieja, con otro viejo. Yo conozco gente infiel que anda más o está más metida en el trabajo que con su familia. ¿Por qué llegó la infidelidad a ese matrimonio? Es que la infidelidad es la ausencia de presencia. Te lo repito. La infidelidad es la ausencia de presencia. Si tú no estás conquistando cada día el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, es que estás siendo infiel, y ellos te serán infiel. Ellos se buscarán otro papá, otra mamá, se buscarán otra esposa, otro esposo, se buscarán otros hijos. ¿Por qué? Porque tú no estás con ellos. La infidelidad es la ausencia de presencia. No estás, no convives, no compartes. ¿Cuántas parejas? Por eso digo, qué bueno que no me casé. Llegan y empiezan ya ni se hablan. Y con todo respeto, muchas, porque no voy a decir todas, muchas parejas, puras tarugadas se hablan. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo te fue en el trabajo? Vamos a ir con mi compadre. ¿Y eso qué? El corazón no quiere compromisos ni actividades. El corazón exige otro corazón. El corazón exige cercanía, cruce de miradas, roce de piel. El corazón exige presencia. ¿Por qué nosotros como creyentes abandonamos a Dios? Porque nosotros no estamos con Dios, no convivimos con Dios. Dios es una idea, una tradición, una enseñanza, no es un Dios vivo. Ahí lo dice Jesús. Yo siempre hago lo que veo hacer a mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Vean esa alianza, esa ligazón. Por eso les dice, su padre es el demonio. Porque si ustedes convivieran con Dios, ustedes identificarían que yo vengo de Dios. Nosotros podemos identificar las personas de Dios, las personas de la verdad, de la honestidad, de la justicia. Si tú estás con la honestidad, con la justicia, con la verdad y con Dios, tú puedes decir, este padre, esta monja, este coordinador, esta coordinadora, este catequista, everybody, no convive con Dios. Se ve rápido la zanca al pollo. Muy rápido. Los dichos no se dicen ni se inventan por nomás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy, la propuesta es, busquemos estar con Dios para que cuando llegue la prueba no claudiquemos, no seamos infieles y
la alianza se fortalezca más. Imagínense que hubieran dudado, ¿qué era? Cedrac, Mesac y Abednego. Pero no, se mantuvieron fieles y ellos vieron la gloria de Dios. Hoy te invito, la Semana Santa está a la puerta. Escúchame bien, si tú no llegas a practicar tu convivencia y hacer tu alianza y ser fiel a Dios, tú no entenderás la Semana Santa. No tendrás ni idea de lo que se trata. Llorarás quizás, ay, lo golpearon. Ay, ¿por qué hacen eso? Quizás hasta querrás ayunar. No. Llanto de caguama. Necesitas meterte en el pellejo, porque si tú andas con alguien, a ti te va a doler lo que le pasa a ese alguien, a ti te va a preocupar. Entonces entenderás por qué lo hizo, por qué lo está haciendo, por qué se calla. Entenderás. No te pierdas la Semana Santa, es el culmen, pero no es para que vayas a procesiones, ni solamente participes de las celebraciones o ritos, no los hagas vacíos, que tengan razón de ser. Si besas la cruz, digas, yo sé la cruz que estoy besando, y beso en la cruz aquel que derramó su sangre en la cruz. Si tú el día del lavatorio dices, yo sé que lo que está haciendo y a mí me está lavando, aunque no seas tú el que esté delante. Y el sábado de gloria te hincharás como guajolote, como pavo real, diciendo, Dios es poderoso. Si no, serás un simple y llano espectador o espectadora. Bueno, ahí te lo dejo. Piénsalo. Quien avisa no es traidor. Piénsalo. Busca la manera de hoy y cada día meterte y tú vas a conocer grandezas que tus ojos terrenos no habían visto. Junta tus manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana nos veremos. Cuéntame cómo estás viviendo para que tú sepas y saborees la grandeza de lo que estamos hablando. No seas un catoliquillo, una catoliquilla más. Y hay muchos. No vale la pena. Y si un día llegas a salirte, lo que no llegues a decir, ay, es que la iglesia, no. Pues si ni siquiera te metiste, ¿cómo hablarías de algo? Metámonos a saco y a duro, que Dios manifestará su alianza con nosotros. Que Dios los bendiga.